Ya vamos a orar juntos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Cuando éramos pecadores, por medio de tu sangre Jesucristo, nos has perdonado de todos nuestros pecados y nos has llamado como tus hijos y nos estás guiando en nuestra vida. Pensando de regalo de la salvación que nos has dado, sabemos que no hay la manera de pagar completamente lo que nos has dado. Pero al menos queremos vivir la vida sirviendo a ti, quedándose en la iglesia, aprendiendo sobre su carácter. Queremos vivir la vida para su gloria. Por eso, Señor, por favor, danos la sabiduría y la fuerza, la habilidad que podemos hacer tu voluntad. Hoy, por medio de la palabra de Dios, ayúdanos a entender la verdad sobre la iglesia y cómo debemos comportarnos en la iglesia. Guía la boca del predicador para que pueda predicar sola la voluntad de Dios. Y cada persona que está escuchando, llénalos con tu gracia y tu verdad. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver el libro de Hechos. El libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 20. El libro de Hechos, capítulo 20. Versículo 28. Capítulo 20, versículo 28. Leamos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Hoy vamos a aprender sobre cómo nosotros debemos tratar a la iglesia. ¿Sí? Semana pasada hemos aprendido cómo Dios trata a la iglesia. Hemos aprendido que Dios está morando dentro de la iglesia. También Dios ama su propia iglesia hasta entregar a su propia vida. También hemos aprendido que Dios ve a la iglesia como algo muy hermoso, como esposa de Dios. También hemos aprendido que por medio de la iglesia Dios está dándonos toda sabiduría, toda la fuerza, toda la habilidad y comparte su secreto y misterio por medio de la iglesia. También hemos aprendido que Dios protege a su propia iglesia, así como la cabeza protege a su cuerpo, el hombre protege su cuerpo, Dios está protegiendo a su iglesia. Sí, sobre esas cosas nosotros hemos aprendido. Entonces, hoy vamos a pensar cómo nosotros debemos ver a iglesia, cómo nosotros debemos tratar a la iglesia, cómo debemos comportarnos en la iglesia. Sobre eso vamos a pensar. ¿Sí? Número 1, nosotros, siendo miembros de la iglesia, debemos buscar la santidad. Si nosotros debemos buscar la santidad. ¿Por qué? La iglesia debe buscar la santidad. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26. 26, aquí dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra. Hemos aprendido semana pasada que la iglesia es miembro de la gente que fueron santificados. ¿Sí? Estos santificados no significa que no pecamos. Todavía tenemos nuestra debilidad, tenemos naturaleza pecaminosa. También nosotros todavía tenemos nuestra culpa. Pero por medio de la sangre de Jesucristo fuimos perdonados y fuimos lavados de todos nuestros pecados. Por eso cuando Dios nos ve como justo. Aunque tenemos pecado, por medio de sangre es lavado y también es cubierto todos nuestros pecados. Por eso fuimos santificados. Pero, ¿significará que ya entonces nosotros seguimos cometiendo pecado? No. Ahora, si realmente fuimos santificados, ahora debemos buscar la santidad. Debemos buscar la vida de santificación. Dios no nos salvó para que sigamos en el pecado, sino para que nosotros vivamos ahora para la buena obra, para la voluntad de Dios. Para ese propósito, Dios nos ha salvado. Antes estamos viviendo según nuestro propio corazón perverso. También seguían siendo esclavos del pecado. Viviendo y siguiendo las cosas de este mundo. Pero después de recibir salvación, Dios nos ha llamado separado. ¿Sí? Separado del mundo para que sigamos en la santidad de Dios. Por eso debemos recordar, la iglesia es grupo de la gente que fueron llamados, ¿sí? Llamados del mundo para seguir la voluntad de Dios y la santidad de Dios. ¿Sí? Vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Aquí dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachosos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Aquí está teniendo la lista de los pecados, ¿sí? Por ejemplo, fornicación no se acepta en el Cristo, ¿verdad? También idolatría, adulterios, ¿sí? Ladrones, ávaros, borrachosos, ¿sí? Los que se echan con varones, homosexualidades. Todos estos no se aceptan, ¿sí? En el Señor. Pero la Biblia dice, ustedes eran así antes. Y esto erais algunos, versículo 11, mas ya habéis sido lavados. Pero ahora fuimos lavados de todos esos pecados. Entonces, ahora, ¿cómo debemos vivir? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por Espíritu nuestro Dios. Aunque nuestra vida anteriormente fueran así, ahora podríamos seguir en ese pecado. Supongamos, eran ladrones antes de recibir salvación. Después de recibir salvación, tendría que seguir robando las cosas. No es aceptable. Antes eran hombres cometiendo adulterio, fornicación. Después de haber recibido salvación, ahora siendo miembro de la iglesia, ¿podría seguir viviendo de esa manera? No puede. La Biblia dice, fuimos lavados y ahora no debemos vivir en tal manera. ¿Por qué? La iglesia es donde salva a los pecadores.
Pero la iglesia no debe ser el lugar donde permite los pecados. La iglesia no permite pecados. Por eso, la iglesia continuamente por medio de palabra, ¿qué está haciendo? Está diciendo el pecado es malo. Que está condenando pecado. ¿Sí? Y también está enseñando que sigamos en santificación. Eso debe ser la iglesia. ¿Sí? El mundo donde nosotros vivimos es corrupto. Pero nosotros fuimos llamados en la iglesia para perseguir la santidad del Señor. Para seguir la santidad del Señor. Por eso, la iglesia existe para que aprendamos que pecado está mal, es mal. Estamos aprendiendo que debemos dejar los pecados. No debemos aceptar los pecados. Hoy en día, mucha iglesia dice, somos iglesia de amor. Entonces, ¿qué hace? Usando ese título, está permitiendo que entre pecado. La iglesia no debe ser así. ¿Sí? Está permitiendo homosexualidad. Está permitiendo adulterio. Está permitiendo todos los pecados. Así no debe ser la iglesia. Iglesia en griega significa eclesia. Eclesia significa que fue llamado. Fue llamado saliendo del mundo para perseguir la santidad de Dios. Por eso, cuando nosotros estamos aprendiendo la palabra, compartiendo testimonio, ¿qué nos sentimos? Cada vez escuchamos la palabra, sentido culpable, ¿verdad? Eso es normal. Sí, aunque estamos en la iglesia, se enseña que pecado está bien, que puede seguir pecando, Dios le amará, la aceptará, todo, entonces siga pecando. Eso no es la apropiada iglesia. En la iglesia, los salvos deben aprender que debemos dejar pecado. Por eso, siendo miembro, continuamente, ¿qué debemos hacer? Debemos luchar pecado. Debemos dejar pecado. ¿Sí? La Biblia, vamos a ver, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. 3 a 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Por eso la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santificación. ¿Sí? Dios permite casamiento, pero adulterio, fornicación, Dios no permite. No es la voluntad de Dios que sigamos en ese pecado. Por eso, si realmente recibieron salvación, ¿qué debemos seguir? La santidad de Dios. Así debe ser nosotros. También vamos a ver 1 de Corintios, capítulo 5. 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Versículos 6 a 8, aquí dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aun cuando está cocinando un pastel, ¿sí? Un pan, si pone una levadura, ¿qué va a pasar? Ya va a afectar toda pastel. De la misma manera, levadura representa pecado.
Si pecado entra en la iglesia, ¿qué va a pasar? Va a influir a otra persona también. Por eso es muy importante que en la iglesia sigamos la santificación, la santidad. Así debemos. Por eso cada uno de nosotros también, para proteger la iglesia, debemos ser separados del pecado. No debemos seguir viviendo en pecado. Pecado moral y pecado inmoral. También, pecado de mala doctrina no debe ser permitido en la iglesia. ¿Sí? Aquí, en versículo 8, levadura de malicia y maldad se representa doctrina falsa, doctrina mala. Eso no debe ser permitida en la iglesia. Por eso es muy importante que sea centrado de pastor que está enseñando la doctrina correctamente para recibir palabra. Porque si buscamos la palabra en YouTube de otras cosas, muy fácil entrar ¿qué? Mala doctrina, ¿sí o no? Sí. Aunque agua es 99% puro, si tiene 1% de veneno que entra, también todo puede ser corrupto. Por eso es muy importante que nosotros permanecemos en la iglesia y también sigamos en la santidad de la iglesia. Por eso, primera cosa que debemos seguir es la santidad en la iglesia. ¿Sí? También, número 2, ¿cómo debemos comportarnos o tratar a la iglesia? Así como Jesús amó a la iglesia, su propia iglesia, nosotros también debemos amar a la iglesia. Dios ve la iglesia muy hermoso. De la misma manera, nosotros debemos amar y ver iglesia muy hermosamente. ¿Sí? Si alguien está persiguiendo, ¿sí? Dando persecución a la iglesia, Dios va a decir, tú estás persiguiendo a mí. ¿Verdad? Vamos a ver, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 4. ¿Okay? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba yendo a perseguir a cristianos, ¿verdad? A la iglesia. Pero Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Aunque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús dijo, tú estás persiguiendo a mí. Por eso, si la gente está persiguiendo a la iglesia, Dios va a ver, ¿sí? Cómo persiguiera a él mismo. ¿Sí? Por eso, es muy importante. Si nosotros perseguimos a la iglesia, también estamos persiguiendo a Dios. Si nosotros amamos iglesia, entonces también estamos amando a nuestro Señor. Si vemos los cristianos en la Biblia, todos los apóstoles, también la gente amaba, cristianos amaba mucho a iglesia. ¿Sí? Iglesia significando santos, los cristianos salvos en la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Pablo confesó que yo estoy recibiendo aflicción para la iglesia. Y para iglesia él voluntariamente recibió aflicción. Vamos a ver, Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Aquí dice,
y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amados menos. Él dijo, para los hermanos, para la iglesia, Él quiere gastar todas sus cosas, hasta su propia vida, Él voluntariamente quiso gastar. ¿Por qué? Amó tanto hasta entregar su vida para la iglesia. Así como Jesús amó a su iglesia para entregar su propia vida, los apóstoles también amaban tanto a su iglesia, a la iglesia de Dios. ¿Sí? Vamos a ver Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 8. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Sí? Podemos ver que Pablo amaba tanto a la iglesia hasta dar su propia vida. Entonces, ustedes también aman tanto a la iglesia. Ustedes aman realmente, sinceramente aman a la iglesia. Hay que sinceramente preguntarse, ¿yo amo a la iglesia? ¿Cómo? ¿Como un accesorio nada más? ¿O hasta poder dar su propia vida también está amando a la iglesia? ¿Sí? Así como Dios nos ha amado, nosotros debemos también amar a la iglesia de Dios. ¿Sí? Por eso, confesó David así. ¿Sí? Vamos a ver, Salmos 84. Salmos 84. Salmos 84, versículo 1. Cuán amables son tus moradas. ¿Qué es las moradas de Dios? Es la iglesia, ¿verdad? Cuán amables son tus moradas. ¿Sí? Aquí. Oh Jehová de los ejércitos. Él amaba tanto, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, la iglesia de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Si dijo, bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Sí? Es tanta bendición que podemos habitar en casa de Dios. ¿Dónde es casa de Dios? Sí, la Biblia dice que es la iglesia. Ustedes también así aman la iglesia, así desean quedarse y permanecer en la iglesia. Cada domingo, uy, yo puedo asistir a la iglesia. Y entonces esperando y preparando desde sábado, así hacen. Otra vez, otro domingo, yo no quiero ir, yo quiero dormir, yo quiero descansar, estoy muy cansado. Así tratan. ¿Sí? Hay que examinar su fe. Solo con su boca está diciendo, yo amo tu iglesia. Pero cada domingo yo no quiero ir, estoy cansado, tengo que ver deportes, fútbol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dirá Dios? ¿Sí? Nosotros debemos amar. ¿Cómo esa persona? Aquí, ¿sí? Hijos de Goré, confesó, versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Él amaba tanto a la iglesia, así, por eso confesó, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fueras de ellos. Él dice, un día en casa de Dios, atrios, es mejor que 1000 años, ¿sí? 1000 días afuera de así. Así ustedes tratan. ¿O qué dice? Un día en fiesta es mejor que
una semana en seminario. ¿Así piensan? Tiene que realmente examinarse, no solo con su boca. ¿Sí? Él dice, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerías antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sí? Mejor que participar en la fiesta, moradas de maldad. ¿Sí? Yo escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios. Los hijos de Coré amaban tanto casa de Dios. ¿Ustedes también aman así la iglesia? ¿Sí? Así nosotros debemos amar a Dios. También a la casa de Dios, que es la iglesia. Número 3. Nosotros, ¿cómo debemos comportarnos en iglesia? ¿Sí? Si nosotros amamos a iglesia, así como Dios ama a iglesia, ¿sí? Si Dios quiere, entonces Dios quiere que nosotros sirvamos en la iglesia. Debemos servir en la iglesia. ¿Sí? Dios nos ha dado, si amas a mí, entonces sirve en la iglesia. Vamos a ver Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículo 15. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Si ama al Señor, ¿ustedes realmente aman al Señor? ¿Ama a Dios? Entonces, ¿qué está diciendo? Apacenta mis corderos. Sirve mi iglesia. Si realmente ama a Dios, hay que servir la iglesia. Dios nos ha dado el ministerio. ¿De qué? De servir en la iglesia. Servir en la iglesia no es algo muy poco. Es algo más hermoso, más importante. Número 4. Si nosotros realmente entendemos la iglesia es casa de Dios, entonces, número 4, Dios quiere que nosotros obedezcamos en la iglesia. Obedezcamos en la iglesia también en el orden de Dios. ¿Sí? Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 4. Hay que obedecer en la iglesia, obedecer en el orden de la iglesia. Efesios capítulo 4. Versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí, él mismo, Jesús mismo, constituyó los trabajadores, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Quién constituyó a los trabajadores? No es hombre, sino Dios. Por eso hay que respetar a los trabajadores de la iglesia, especialmente los pastores, los evangelistas que están predicando la palabra. Hay que obedecer, también hay que respetar con su corazón. ¿Sí? Dios puso, ¿sí?, trabajadores, significando que Dios puso orden, ¿sí?, en la iglesia. Hay posición de enseñar, entonces hay posición de aprender, ¿verdad? Hay posición de gobernar y administrar. Entonces hay posición de seguir la guía y administración de los trabajadores. Por eso, en su propia posición, es muy importante guardar su posición y también obedecer la posición que es dado. En la iglesia hay posición de maestro y estudiante. Hay posición de posición de cantar, ¿sí? También posición de administrar, posición de servir
Hay líder de los jóvenes, líder del grupo de padre, líder de distrito. También hay los diáconos, hay pastores, hay ancianos. Por eso hay que respetar y obedecer esa posición que Dios ha dado. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. 3 a 8. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. Vamos a ver. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Ahí, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio es en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Todo tiene su función en la iglesia. Todo miembro es diferente, pero según su función, según su medida de fe, hay que permanecer. La Biblia dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por eso, la Biblia especialmente constituyó los que están enseñando la palabra. Entonces la Biblia dice, hay que respetarlos también, someterlos a ellos. Vamos a ver Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Versículo 17, leamos juntos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar, en enseñar. ¿Sí? Aquí está diciendo mayormente en doble honor, los que están trabajando en predicar y en enseñar. También vamos a ver Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sí? Tenemos que pensar, si tiene problema con pastor, la fe de quien sufre, esa persona, ¿verdad? Si no está respetando, ¿podrá obedecer a la palabra que está oyendo? No. Por eso es muy importante respetar y también obedecer a los pastores. La Biblia está diciendo. También en la iglesia, en el orden de Dios, hay posición de hermanos, también posición de hermanas. La Biblia dice, no permite que la mujer enseñe y también tenga autoridad sobre los hombres. Vamos a ver, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2.
versículo 11. Aquí dice, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 a 14. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? Aquí, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es el orden que Dios ha puesto. 1 de Corintios también dice, vamos a ver, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí? Por eso, si la hermana está pensando, hoy en día, en nuestra generación, ¿cómo es que solo hermanos públicamente oren? Porque yo no puedo orar en frente de la iglesia, porque yo no puedo enseñar la Biblia en frente de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el orden en la iglesia también. ¿Sí? Dice que hombre es cabeza de la mujer. No significa que la mujer es inferior. ¿Sí? Si vemos la Biblia, hubo muchas mujeres de la fe que fueron usadas por Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso, no es que no sirvan, sino que no tengan autoridad sobre los hombres. Por eso es muy importante que guardemos nuestra posición en la iglesia. También, cuando tenemos testimonio, cuando tenemos comunión, es muy importante compartir testimonio en el orden también. Supongamos que una persona está dando testimonio, pero otra persona está interrumpiendo. Eso no es digno. ¿Sí? Una persona después de terminar, entonces siguiente persona puede compartir testimonio y otra persona. Así en el orden. Sin confusión hay que hacer. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros hagamos las cosas en orden. Vamos a ver Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versículo 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. 4 cosas muy sabios. ¿Cuáles son? Versículo 27. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. ¿Sí? Aunque no tiene rey, está moviendo en el orden. Por eso dice que langostas son muy sabios. Así debe ser la iglesia, moviendo, ¿sí?, en el orden. También, número 5, ¿cómo debemos tratar a la iglesia y cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Sí? En la iglesia debemos seguir la unidad. ¿Qué? La unidad. Es muy importante ser unido en la iglesia. Veamos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 1 a 3. ¿Sí? 1 a 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 a 3. Yo pues, por eso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Aquí la Biblia dice, es muy importante solicitios en guardar la unidad en espíritu, del Espíritu en el vínculo de la paz.
Dios nos ha unido con un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. Entonces, la Biblia está diciendo, hay que seguir teniendo la unidad en la iglesia. Aún en Juan capítulo 17, la oración de Jesucristo para los discípulos y para los creyentes eran que ellos tengan la santidad, santificación. También segundo era para la unidad de los creyentes. ¿Sí? Aunque tenemos misma fe, mismo espíritu, también mismo bautismo, mismo Dios, tenemos personalidad diferente, ¿verdad? Por eso, nosotros naturalmente no nos cae bien, ¿verdad? Aunque tenemos misma fe, tenemos misma carácter, misma cultura, misma personalidad. ¿Sí? Por eso, la Biblia está diciendo, hay que recibir unos a otros. ¿Sí? Teniendo cultura diferente, personalidad diferente, una persona es muy agresiva. Y otra persona puede ser más pasiva. Una persona puede ser muy apasionado. Una persona puede ser más paciente. Entonces, para trabajar juntos hay que recibir unos a otros. Romanos 15, versículo 7, por eso dijo, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Así como Cristo nos ha recibido, nosotros debemos recibir unos a otros. ¿Sí? Para unirnos, ¿qué es necesario? Versículo 2, con toda humildad. La humildad es la clave de la unidad. ¿Sí? La humildad es clave de unidad. Debemos debemos rebajar nuestro corazón. La persona orgulloso, la persona que tiene soberbia no podrá, ¿sí?, unirse bien con otra persona. La persona arrogante, la gente siempre va a juzgar a otra persona. La persona arrogante, cuando un hermano da testimonio muy largo, va a juzgarlo. ¿Sí? Pero la persona humilde, aunque alguna persona haga equivocación a mí, haga culpa a mí, va a tratar de entender, ¿verdad? Sí. Por eso es muy importante ser humilde para tener unidad en la iglesia. También es muy importante rebajar las expectativas, ¿sí?, de otra persona. Porque si ponemos demasiada expectativa sobre otra persona, siempre vamos a ser decepcionados. Pero si nosotros rebajamos expectativas, entonces podemos apreciar todas las cosas. Aún venir a la iglesia, aún otra persona venga a la iglesia, podemos agradecer, ¿verdad? Por eso, en la iglesia, Dios no nos ha llamado para ser servido, sino para servir. Por eso, no debemos venir a la iglesia queriendo ser servido. Si viene a la iglesia queriendo ser servido, ¿qué va a pasar? Va a tener queja si alguien no me sirve. Pero si venimos para servir, entonces no habrá ningún problema, ¿verdad? También hay que dejar pensamiento de querer ser reconocido por otra persona. Si quiere ser reconocido, cuando haga alguna cosa y nadie le conoce, va a ser decepcionado también, ¿verdad? Por eso debemos recibir. La bendición viene de Dios, no de otra persona. Por eso no es importante que alguna persona me reconozca de mi buen trabajo o no. Eso no es importante. Siempre debemos rebajar nuestro corazón, rebajar expectativas de otra persona y servir humildemente. Entonces podremos tener unidad uno a otro. ¿Sí? Muy importante que nosotros tengamos corazón abajado. También la Biblia, en la iglesia es muy importante, ¿sí?, participar. ¿Qué es?
Número 6, participar. Para trabajar en la iglesia es muy importante que participemos juntos. ¿Sí? La Biblia describe la iglesia como soldado de Dios. Supongamos que otro soldado está peleando en la guerra, pero otro soldado está durmiendo, descansando en su casa. ¿Eso será apropiado? No, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros participamos junto en la obra de Dios. Vamos a ver Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 25. 25, capítulo 2, versículo 25. Aquí dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hablando sobre Epafrodito, dijo que él es mi colaborador y compañero de milicia. ¿Sí? No solo él, también todos nosotros somos compañeros de milicia. Entonces, cuando hay la guerra espiritual, ¿qué debemos hacer? Tú vas, ¿sí? Tú vete a pelear, yo voy a dormir. Esto no es apropiado. Debemos participar juntos. Si hay seminario, ¿qué debemos hacer? Debemos participar. Si otros hermanos están sirviendo todo el tiempo del seminario, todo tiempo de servicio, ¿qué debemos hacer? Ayudar. No es que en la iglesia alguna persona tiene posición de servir, otra persona tiene posición de ser servido. Todos nosotros somos compañeros de milicia. Entonces, todos juntos debemos participar. Entonces, siendo compañero de milicia, ¿cómo habrá participado ese Epafrodito? Vamos a ver, versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Sí? Hasta poner su vida en muerte, él estaba sirviendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para suplir lo que faltaba en servicio por Pablo. Nosotros también debemos participar junto en el servicio en la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver libro de Jueces. Jueces. Libro de Jueces. Capítulo 5. Capítulo 5. Aquí, Débora, ¿sí? Débora, la juez, Débora, después de haber ganado la guerra, está poniendo cántico. Y en el cántico está hablando de tipo de gente que participaba y tipo de la gente que no participaba. Vamos a ver quién participó. Versículo 1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente en pueblo, load a Jehová. ¿Sí? Aquí dice, ellos han participado, puesto al frente los caudillos en Israel y ofreció voluntariamente. Ellos participaron. Versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Sí? También, vamos a ver quién participó, versículo 14. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes
y de Zabulón, los que tenían vara de mando. Participaron, ¿verdad? También, versículo 17. Pero hay tipo de la gente que no estaba participando. ¿Sí? Versículo 15 y 16. Cuadrillo también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. 16. Porque te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Mientras otros estaban participando en la guerra, hubo la gente como Rubén, gente de Rubén, que se quedó entre rediles. Versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, Neftalí en las alturas de campo. La tipo de Zabulón, hasta poner su vida a la muerte, estaba participando en la guerra. Pero no participó la gente de Rubén. Vamos a ver, versículo 23. Maldecir a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron a socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. ¿Sí? El socorro de Jehová, ellos no participaron. La gente de Meroz. Por eso maldecid a Meroz. ¿Sí? Aquí podemos ver que Dios sabe quién participó en la obra de Dios y no participó. Y sabe quién vino a ayudar y quién no vino a ayudar. Por eso, aún en la iglesia, Dios sabe quién está participando, quién está ayudando, quién está sirviendo. Y sabe quién no está haciendo también. Por eso, muy importante que seamos participantes en la iglesia de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9. Versículo 9. Que dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmo por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Juan se presenta como copartícipe en la tribulación. ¿Sí? Él estaba en Patmo, en isla, ¿sí? Y recibiendo sufrimiento, mientras otros discípulos de apóstoles de Cristo estaban muriendo de martirio. Él en la isla de Patmo también estaba participando en la tribulación de Cristo, tribulación de Dios. Por eso nosotros también debemos ser coparticipantes de sufrimiento de Cristo junto, ¿sí? Junto con Dios en la iglesia. También número 7. ¿Sí? Nosotros debemos permanecer en la iglesia. ¿Okay? Debemos permanecer en la iglesia. Veamos Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Versículo 6. Versículo 6. 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es muy importante que nosotros ser arraigados y sobreedificados en la iglesia. Esto es muy importante. La persona entiende el valor de la iglesia, nunca lo dejará. ¿Sí? ¿Por qué?
por medio de la iglesia estamos recibiendo tanta bendición, tanta fuerza. Por eso es muy importante ser conectado en la iglesia. ¿Sí? Cualquier cosa que pase, nosotros debemos determinar en nuestro corazón. Nunca voy a dejar la iglesia. Siempre voy a permanecer en la iglesia de Dios. ¿Sí? Iglesia es como casa de Dios. Casa donde nosotros cristianos debemos quedarnos. Vamos a ver 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Aquí dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia de Dios viviente. Iglesia es casa de Dios. Por eso, ¿hasta cuándo debemos permanecer en la iglesia? Hasta que venga Jesús. Hasta que muera, debemos permanecer en iglesia. ¿Sí? Por eso, yo también, desde que recibí salvación, ¿sí? Una cosa que aprendí, ¿sí? Si es una cosa que aprendí, es la importancia de la iglesia. Aunque yo también tengo mucha debilidad, tengo mucha culpa, también naturaleza pecaminosa. Porque estaba en la iglesia, yo pude crecer en mi fe. También para todos nosotros, así como la promesa de Dios está dado. Si estamos en la iglesia, también podemos dejar nuestro pecado. También podemos crecer en la fe. También podemos evangelizar nuestra familia, también nuestros vecinos y amigos. ¿Cómo? Cuando estamos en la iglesia. Muy importante que quedarnos en la iglesia hasta que venga Jesús. ¿Sí? Por eso, durante semana pasada y hoy hemos aprendido sobre la importancia de la iglesia. ¿Sí? En libro de Apocalipsis sale 7 iglesias. Alguna iglesia recibió mucha buena palabra del Señor. Tú estás haciendo muy bien, fiel en el Señor. También estás haciendo bien. Pero alguna iglesia recibió mucha reprensión. ¿Sí? Ahí, aunque es iglesia de Dios, también iglesia puede ser buen modelo, buen ejemplo. También la iglesia puede ser mal ejemplo. ¿Sí? Iglesia de Washington, iglesia de Orlando. Cuando Dios está viendo, iglesia de Atlanta, cuando Dios está viendo, ¿cómo piensa que Dios está viendo? ¿Como buen ejemplo o mal ejemplo? Piensa que Dios está diciendo, estás haciendo bien, o está diciendo, tiene que arrepentirse. Hay que examinar cada uno de nosotros para que nosotros podamos crecer también, para que nuestra iglesia crezcamos bien. Cada miembro de iglesia debe ser fiel y también debemos vivir bien ante Dios. Así como hemos aprendido, nosotros debemos seguir la santidad en la iglesia. También, así como Dios ama a la iglesia, debemos amar la iglesia. También nosotros debemos servir en la iglesia. También debemos obedecer en la iglesia y en el orden de la iglesia. También número 5, debemos seguir unidad en la iglesia con humildad. También debemos participar en la iglesia. También hasta que venga Jesús, debemos permanecer en la iglesia. Si podemos hacer eso, nuestra iglesia podrá crecer fuertemente y podrá cumplir gran obra de Dios y crecer fuertemente para que Dios sea muy feliz en nosotros. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que nos amas,
te damos gracias por la enseñanza sobre la iglesia. Así como tú has comprado tu iglesia por medio de tu sangre y así como tú has amado a la iglesia, nosotros queremos también amar la iglesia y permanecer en la iglesia. Por favor, guárdanos y ayúdanos permanecer en la iglesia hasta que vengas tú. Y también nosotros oramos para el seminario que va a haber en Orlando en 21 y hasta 24 de septiembre. Por favor, ayuda Pastor Jacob que va a predicar. También los hermanos que va a participar juntos para que gran obra del Señor pueda ser establecida. Confiamos en tus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Hermanos y hermanas, la próxima semana sé que ustedes van a visitar a Washington, por eso nos vemos pronto, estamos esperando. Entonces, nosotros vamos a vernos en segunda semana de septiembre. Gracias.